¿Alguna vez te has preguntado si puedes seguir agradeciendo cuando todo te falta? Cuando no hay señales de esperanza, cuando las puertas no se abren, cuando el corazón está cansado. ¿Todavía puedes decir gracias, Señor? Hoy quiero que juntos exploremos una verdad poderosa que se encuentra en el libro de Habacuc y que puede cambiar por completo tu forma de vivir la fe. Porque sí, hay una gratitud que nace del alma, incluso cuando las circunstancias no acompañan. Una gratitud que no depende de lo que tienes, sino de aquel que nunca te deja. Quédate hasta el final de este video, porque Dios quiere hablarte justo en ese lugar de vacío que llevas dentro. Y si este mensaje llega a tu corazón, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu. Hay una manera de agradecer incluso en medio del dolor, y hoy vas a descubrir cómo hacerlo. Empecemos este viaje de fe juntos. Número 1. Agradece siempre, porque es lo que Dios quiere de ti. A veces, en medio del caos, lo último que pensamos hacer es dar gracias. Porque, seamos honestos, ¿cómo puedes agradecer cuando todo parece desmoronarse? Pero fíjate bien en lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Lo ves? No dice cuando todo esté bien, no dice si te sientes con ánimo, sino en todo. Y ese todo incluye el dolor, las dudas, las pérdidas, las noches de lágrimas y las oraciones sin respuesta inmediata. Porque cuando agradeces en medio de eso, estás diciendo con tu corazón: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Dios no quiere una gratitud condicional. No está buscando hijos que solo levanten sus manos cuando el cielo está despejado. Su voluntad para ti es una vida que respire agradecimiento como una expresión de confianza continua. Y eso cambia todo, porque cuando decides agradecer en lugar de quejarte, estás soltando la necesidad de entender y abrazando la certeza de que Dios tiene el control. Y créeme, eso libera. Te desata de la ansiedad, de la desesperación, de la tristeza paralizante. Comienzas a vivir en una dimensión diferente, una donde no todo tiene que estar resuelto para que tú tengas paz. Ahora, no me malinterpretes. Agradecer en todo no significa negar lo que duele. No se trata de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Lo radical de la gratitud es que puedes reconocer el dolor y al mismo tiempo proclamar: gracias, Dios, porque tú estás aquí. Porque ese acto de fe, esa entrega que no exige explicaciones, es una de las expresiones más poderosas de confianza. Es como si al agradecer dijeras: no tengo el mapa, pero sé quién es mi guía. Y ahí, justo ahí, se manifiesta una fortaleza que no viene de ti, sino de lo alto. Agradecer es ponerte de pie en medio del temblor y decir: no temo, porque mi alma ya decidió confiar. Esa decisión, la de vivir agradeciendo en todo momento, empieza a construir una fe que no depende de resultados. Una fe que no se desmorona cuando la vida se vuelve incierta. Porque si solo agradeces cuando las cosas salen como tú esperas, entonces ¿en qué estás creyendo realmente? La fe verdadera, esa que mueve montañas, esa que sostiene el alma en la tormenta, se cultiva cuando dices gracias, incluso en el valle más oscuro. Y con cada agradecimiento, tu corazón se va fortaleciendo. Es como si con cada palabra de gratitud, tu espíritu se alineara más y más con el corazón de Dios. Ya no vives reaccionando a las circunstancias, vives desde una confianza profunda. Y aquí viene algo que podría cambiar tu forma de vivir los momentos difíciles. Muchas veces, ante lo que no entendemos, lo primero que hacemos es preguntar: ¿por qué me está pasando esto? Pero, ¿qué tal si cambias la pregunta por una acción?
¿Qué tal si en lugar de buscar una explicación, eliges decir, gracias, Señor, porque aunque no lo entiendo, tú estás conmigo? Ese cambio de enfoque, de buscar razones a elegir confianza, transforma el alma. Te devuelve la paz. Te da una fuerza que no sabías que tenías, porque ya no estás solo tratando de sobrevivir. Ahora estás avanzando con propósito, con esperanza, con Dios al frente. Y sí, a veces cuesta. A veces vas a agradecer con lágrimas en los ojos. A veces tu voz va a temblar cuando digas gracias. Pero aún ese agradecimiento quebrado, aún ese susurro de fe, es poderoso. Es una declaración en el mundo espiritual. Es un recordatorio a tu alma de que no estás solo, de que Dios no te soltó, de que aunque parezca que nada cambia, tú sí estás cambiando. Estás creciendo, madurando, fortaleciéndote en la fe. Y esa es la voluntad de Dios para ti, que vivas cada día con un corazón agradecido, no porque todo esté perfecto, sino porque sabes en quién has confiado. Así que no lo olvides, cada vez que agradeces en todo, estás cumpliendo el deseo del corazón de Dios. Número 2. Cuando agradeces en la oración, encuentras paz sobrenatural. Cuando la ansiedad golpea, lo hace sin pedir permiso. Llega de repente, se mete en tus pensamientos y te roba la calma. Y es ahí, justo en ese momento, donde sientes que no puedes más, donde Dios te ofrece un camino diferente. Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos da una instrucción clara y poderosa. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira bien esto. No dice solo que ores, dice que ores con acción de gracias. Porque hay algo espiritual, profundo, transformador, cuando tú oras no solo pidiendo, sino agradeciendo desde ya. Aunque aún no veas la respuesta, aunque todo siga igual por fuera, porque la paz no viene cuando las cosas cambian. La paz viene cuando tú cambias por dentro mientras oras. Fíjate que muchas veces oramos desde el miedo, desde la urgencia, como si estuviéramos tratando de convencer a Dios de que nos ayude. Pero orar con gratitud es diferente, es abrir el corazón y decir, Señor, te entrego esto, pero también te agradezco porque sé que tú ya estás obrando. No tienes que entender cómo, no tienes que tener todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Lo que necesitas es confiar, y la gratitud es eso. Confianza en forma de palabras. No es resignación, no es decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, como si no importara. Es lo contrario, es saber que sí importa, que Dios sí escucha, y por eso eliges agradecer incluso antes de ver el milagro. Y es que cuando tú agradeces mientras oras, estás haciendo una declaración fuerte en el mundo espiritual. Estás diciendo, no camino por vista, camino por fe. No dependo del resultado, dependo de aquel que está conmigo. Esa gratitud tiene poder, porque rompe cadenas invisibles, cierra la puerta al temor y le abre la puerta a la paz de Dios. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de una paz que tú puedas fabricar. Es una paz que no tiene explicación lógica. Como dice el versículo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que llega cuando, por lógica, deberías estar desesperado. Y sin embargo, estás en calma. ¿Y sabes por qué? Porque ya no estás cargando tú solo. Porque al agradecer, sueltas. Al orar, descansas. Y Dios toma el control. La ansiedad se alimenta del ¿y si? ¿Y si no sale bien? ¿Y si todo empeora? Pero la gratitud interrumpe ese ciclo. La gratitud declara, aunque no vea, sé que Dios está aquí. Aunque no entienda, sé que Él me ama. Aunque todo tiemble, yo tengo un refugio. Y eso no es solo bonito de escuchar, es verdad. Es vida para el alma. Porque cuando agradeces, tu mirada cambia. Ya no estás centrado en lo que falta, sino en quien nunca falta, Dios. Y Él no llega tarde, Él no te olvida, Él no se equivoca.
Por eso, cuando oras y agradeces, algo en tu interior se estabiliza. Y esa paz empieza a cuidar tu corazón como una muralla, como una protección invisible que te dice, estás seguro, estás sostenido. Quizás hoy sientes que tu mente no para, que tu corazón late demasiado rápido por todo lo que estás viviendo. Pero escucha esto, Dios te ofrece una salida. No es que todo se resolverá en un instante, pero tú sí puedes cambiar la manera en que enfrentas el proceso. Y todo comienza con una oración, pero no cualquier oración. Una oración con gratitud. Una oración que no se enfoca solo en lo que duele, sino en quien te sostiene. Y cuando haces eso, cuando tu alma se rinde y agradece, lo que viene es paz. Una paz que no depende de si todo sale como tú quieres. Una paz que viene de saber que tu vida está en manos fieles. Así que la próxima vez que ores, no empieces solo con tus preocupaciones. Empieza agradeciendo, porque ese es el secreto para encontrar la paz que tanto estás buscando. Número 3. Haz todo con gratitud y verás a Dios reflejarse en ti. Imagínate por un momento que cada palabra que dices, cada cosa que haces, incluso los pequeños gestos que parecen insignificantes, todo eso pueda ser una manera de honrar a Dios. ¿Te lo habías planteado así? Pues mira lo que dice Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No dice algunas cosas ni solo lo espiritual, dice todo. ¿Y sabes qué incluye ese todo? Tu manera de hablar con tu familia, la forma en que haces tu trabajo, tu actitud cuando nadie te ve. Dios no está esperando solo grandes obras. Él quiere que lo cotidiano se transforme en adoración y la clave está en la gratitud. Cuando tú decides hacer cada cosa en el nombre de Jesús, lo que estás haciendo es colocar cada área de tu vida bajo su señorío. No se trata de repetir una frase religiosa, sino de vivir con conciencia, de saber que cada acción puede ser un reflejo de Cristo si lo haces con gratitud. Porque la gratitud cambia tu enfoque, te hace recordar que estás aquí por gracia, que cada día es un regalo y que vivir agradecido es la forma más poderosa de rendirte ante Dios sin necesidad de palabras complicadas. Incluso lavar los platos, atender a alguien, responder un mensaje, todo eso puede glorificar a Dios si lo haces desde el amor y el agradecimiento. Ahora, déjame decirte algo importante. La gratitud no es una emoción pasajera, es una dirección. No es solo algo que sientes cuando te va bien, es una decisión que tomas cada día. Porque sí, habrá días donde no te nazca decir gracias. Habrá momentos de lucha, de cansancio, de frustración, pero ahí es donde se prueba si la gratitud está gobernando tu corazón o solo tus momentos buenos. Cuando decides agradecer a pesar de todo, tu vida se alinea con la voluntad de Dios. Y eso no pasa desapercibido. Eso transforma tu interior y como consecuencia transforma tu entorno. Y hablando de transformación, ¿te has fijado en cómo cambian tus palabras cuando estás agradecido? Cuando tu alma está llena de gratitud, tus palabras se suavizan, se llenan de vida. Dejas de hablar desde la queja y empiezas a hablar desde la fe. Dejas de juzgar y empiezas a edificar. Porque lo que sale de tu boca refleja lo que hay en tu corazón. Y un corazón agradecido no puede guardar silencio. No puede evitar sembrar esperanza donde antes solo había crítica o miedo. Tus palabras se vuelven semillas de paz. Y eso puede sanar más de lo que imaginas. Además, no pienses que vivir con gratitud solo te cambia a ti. Una vida agradecida tiene un eco que llega más lejos de lo que ves. Tu forma de vivir puede ser el testimonio más fuerte de que Jesús habita en ti. Porque el mundo está cansado de religiosidad vacía, pero no puede ignorar una vida que irradia paz, humildad,
amor y gratitud. Esa gratitud es contagiosa, inspira, conmueve y toca los corazones más endurecidos sin que tengas que decir mucho. Porque una persona agradecida vive diferente, mira diferente, reacciona diferente. No porque sea perfecta, sino porque ha entendido algo esencial. Todo lo que hace, lo hace para el Señor. Así que sí, puedes hacer tu día entero una oración viva. No necesitas estar en un templo para glorificar a Dios. Solo necesitas vivir cada instante con el corazón dispuesto. Y cuando eso pasa, cuando todo lo haces en su nombre y con gratitud, comienzas a reflejarlo sin darte cuenta. Tu vida se convierte en un espejo de su amor, en una muestra viva de su presencia, y los demás lo notan. Así que no subestimes el poder de agradecer en lo pequeño, porque cuando haces todo con gratitud, estás dejando que Dios se vea a través de ti. Y eso, créeme, es más poderoso que 1000 palabras. Número 4. No dejes de orar, pero hazlo con gratitud. Hay momentos en los que orar se vuelve difícil. Cuando sientes que llevas mucho tiempo hablando con Dios, pero no ves respuestas. Cuando tus rodillas se doblan, pero tu corazón se siente cansado. Y sin embargo, sigues orando, porque sabes que dejar de hacerlo no es opción. Pero déjame decirte algo que puede cambiar por completo tu experiencia en la oración. Colosenses 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto no es solo un buen consejo espiritual, es un llamado profundo, porque orar con perseverancia y vigilancia solo tiene verdadero poder cuando se hace con gratitud. Sin ella, la oración pierde su fuego. Con ella, tu alma se enciende. Es fácil orar cuando las cosas se mueven, cuando sientes que Dios responde al instante. Pero la verdadera fe se demuestra cuando oras sin ver nada, y aún así le das gracias. Cuando no entiendes el por qué, pero confías en el quién. Dios no solo escucha las palabras que salen de tu boca, Él escucha la intención de tu corazón. Y un corazón que ora con gratitud, incluso en medio del silencio, está diciendo: Señor, aunque no vea, yo sé que tú estás aquí. Esa es la oración que persevera, no por costumbre, sino por confianza. Fíjate que la gratitud en medio de la oración es lo que te mantiene despierto espiritualmente. Te ayuda a ver más allá de lo evidente. Cuando oras y agradeces al mismo tiempo, tu alma se vuelve más sensible a las señales de Dios. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una conversación que llega en el momento justo, una puerta que se abre sin que la buscaras, una paz que aparece en medio de la tormenta, porque el que agradece no solo pide, también presta atención. Y esa vigilancia espiritual es la que mantiene viva tu fe cuando todo lo demás parece estancado. Pero seamos honestos, a veces oramos por rutina, por costumbre, y sin gratitud, esa oración se vuelve hueca. Te arrodillas, dices palabras bonitas, pero tu alma sigue cargada. ¿Te ha pasado? Porque lo que llena una oración no es la cantidad de frases que usas, sino la calidad del corazón con que las dices. Y si no hay gratitud, se nota. Tus palabras suenan vacías, repetidas, sin conexión. En cambio, cuando agradeces en medio de la oración, estás devolviendo el alma a lo que dices. Estás diciendo: no solo quiero que me respondas, quiero estar contigo. Y eso cambia todo. Porque cuando oras agradeciendo, algo se profundiza entre tú y Dios. Es como si en lugar de solo pedir cosas, empezaras a conocer más a quien las da. Te acercas a su corazón, te alineas a su voluntad. Y ahí es donde la oración se vuelve adoración. Porque no estás orando solo por necesidad, sino por amor. Porque entiendes que Él ya ha sido bueno contigo. Porque reconoces que su presencia es más importante que cualquier milagro que le puedas pedir.
y esa gratitud transforma tu forma de orar para siempre. Así que no se trata solo de no dejar de orar, se trata de no dejar de orar con gratitud, porque esa gratitud es la que te fortalece cuando estás cansado, es la que te mantiene despierto cuando todo en ti quiere rendirse, es la que le da sentido a tus palabras cuando el camino se alarga. Agradecer mientras oras no es un acto menor, es una declaración de fe. Es decirle a Dios, sé que estás obrando, aunque no lo vea aún, y por eso, gracias. Y cuando haces eso, tu oración se llena de vida, de propósito, de poder. Y lo más hermoso es que no solo te acerca a la respuesta, te acerca al corazón de aquel que responde. Número 5. Cuando agradeces, la fe se despierta en medio de todo. ¿Te has puesto a pensar en cómo late tu corazón sin que tú se lo pidas? Está ahí, funcionando en silencio, sosteniéndote sin que lo notes. Bueno, así debería ser la gratitud en la vida cristiana, un latido constante, invisible pero esencial. Efesios 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dice de vez en cuando, ni cuando todo vaya bien. Dice siempre, por todo, porque la gratitud no es una emoción bonita que aparece solo en días soleados, es una postura espiritual que mantiene viva tu fe, aun cuando todo a tu alrededor parece estarse cayendo a pedazos. No es casualidad que la Biblia nos pida agradecer siempre y por todo. Es un llamado a tener una gratitud que abarque los extremos, la alegría y el llanto, la abundancia y la escasez. Porque cuando agradeces incluso en medio del dolor, estás diciendo sin palabras, Dios, confío en tu soberanía, aunque no entienda tu plan. No se trata de dar gracias por el sufrimiento en sí, sino por la certeza de que Dios sigue al mando en medio de ese sufrimiento. Es un acto profundo de fe, una forma de decirle al cielo, tú sabes lo que estás haciendo y eso me basta. Y sí, vivir agradecido va mucho más allá de repetir frases bonitas. No es optimismo superficial, es una disciplina espiritual, es una forma de vivir con los ojos puestos en el Padre, sabiendo que cada día, cada respiración, cada detalle proviene de su mano amorosa. No agradecemos al azar, ni a la vida, ni al destino. Agradecemos a un Dios vivo que nos escucha, nos cuida y nos guía, aunque a veces lo haga en silencio. Cada vez que le dices gracias, estás reconociendo que dependes de Él, no de tus propias fuerzas. Estás construyendo una relación real, íntima, profunda, y no podemos pasar por alto algo fundamental. Ese agradecimiento debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. No es una fórmula vacía, es un recordatorio de que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él, a su sacrificio, a su amor. Jesús es el puente que nos conecta con el Padre. Es por Él que podemos acercarnos confiadamente. Cuando agradeces en su nombre, estás afirmando tu identidad. No eres huérfano, eres hijo, redimido, amado. Y esa verdad le da un peso espiritual tremendo a tu gratitud. Además, la gratitud cambia la manera en que ves el mundo. Cuando tu corazón está agradecido, ves bendiciones donde otros solo ven rutina. El desayuno de hoy no fue lo mismo de siempre, fue provisión divina. Esa sonrisa que alguien te dio en la calle, ese descanso que tuviste anoche, esa palabra de aliento que llegó justo a tiempo. Todo empieza a tener un brillo especial cuando miras con los ojos del alma agradecida. La queja pierde fuerza, la autocompasión se disuelve y lo que queda es esperanza, fe, gozo, porque la gratitud cambia la narrativa interna, le da la vuelta al guión de la angustia y lo convierte en una historia de redención. Y hay algo más. La gratitud fortalece tu fe. No es solo una respuesta de alguien que ya cree, es una herramienta para creer más. Porque cuando agradeces por lo que todavía no ves, estás sembrando confianza en el proceso. Estás diciendo, Dios está obrando, aunque yo no lo perciba.
y eso alimenta tu fe, la sostiene, la expande, te recuerda que no necesitas tener el control porque estás en las manos de aquel que lo tiene todo bajo control. Pero cuidado con quedarte solo en el pensamiento. La gratitud debe ser práctica. Empieza tu día diciendo gracias, aunque sea por respirar. Haz una lista, habla de lo que Dios ha hecho, comparte tu testimonio, agradece a los que te rodean, porque esa gratitud no solo bendice tu vida, también toca a los demás. Es como una semilla que cuando se planta en comunidad, florece en unidad, gozo y amor compartido. Una iglesia agradecida es una iglesia fuerte, una familia agradecida es una familia unida. Porque cuando todos decimos gracias al mismo Dios, los muros se caen, las divisiones se sanan y el ambiente se llena de fe viva. Así que sí, cuando agradeces, estás despertando tu fe. Estás recordando quién eres, a quién perteneces y quién tiene el control de tu historia. Número 6. Dios es bueno siempre y por eso nunca dejes de agradecer. ¿Alguna vez has pensado que tu gratitud no debería depender de cómo te sientes, sino de quién es Dios? Porque si somos sinceros, hay días en los que no sentimos ganas de agradecer. Hay momentos en los que las fuerzas no alcanzan, en los que todo parece ir en contra. Pero justo ahí es donde la Biblia nos dice algo que lo cambia todo. Salmo 107, versículo 1 dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No dice cuando estés bien, ni si todo te sale como planeaste. Dice que lo alabes porque Él es bueno. Punto. La razón no está en tus emociones. La raíz está en su carácter. Y esa es una verdad que transforma el alma. Porque la bondad de Dios no es algo que aparece y desaparece. No es frágil como nuestras circunstancias. Dios no es bueno solo cuando nos sana, o cuando nos bendice, o cuando todo se alinea. Dios es bueno siempre. Esa es su esencia, su naturaleza, y lo impresionante es que esa bondad permanece, incluso cuando tú dudas, incluso cuando tú fallas. A veces sentimos que tenemos que sentirnos bien para poder agradecer. Pero lo cierto es que puedes estar en medio del dolor y aún así dar gracias, no porque todo esté bien, sino porque sabes que estás en manos de un Dios que sí lo está. Fíjate que el salmista no habla de una gratitud que nace del mérito, habla de una gratitud que se ancla en la misericordia. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de esa misericordia? Que es eterna, que no se agota, que no caduca con tus errores, que no se borra cuando te sientes débil. Dios sigue siendo misericordioso aunque no lo veas, sigue estando cerca aunque no lo sientas. Y ese amor constante, fiel, inmerecido, es más que suficiente para levantar tus manos y decir: gracias, Señor, porque tu gratitud ya no depende de ti, sino de lo que Él es, y eso no cambia. Y déjame decirte algo que tal vez necesites escuchar hoy. No tienes que esperar a sentirte bien para agradecer, porque la gratitud más fuerte, la más auténtica, no siempre viene acompañada de alegría. A veces viene con lágrimas, a veces se pronuncia con voz quebrada, pero aún así es poderosa, porque no nace del ánimo, sino de la convicción. Es saber en lo profundo de tu alma que Dios es bueno, aunque no entiendas lo que está haciendo. Es elegir confiar, aun cuando todo lo demás parezca desmoronarse. Esa es la gratitud que sostiene, la que permanece, la que construye una fe firme y madura. Y hay algo más: agradecer también es recordar, es traer a tu mente todas esas veces en las que Dios ya ha mostrado su fidelidad. ¿Te acuerdas de aquella situación en la que pensaste que no ibas a salir? ¿Te acuerdas de esa puerta que se abrió justo cuando más la necesitabas? Eso fue Dios. Y recordar eso, traerlo a tu corazón, alimenta tu gratitud. Porque el mismo Dios que lo hizo ayer es el mismo que camina contigo hoy.
Y eso te da fuerzas, te llena de esperanza, te recuerda que no estás solo y que no tienes que cargar con todo tú mismo. La gratitud entonces no es una reacción, es una decisión, es un acto de memoria espiritual. Es reconocer que, aunque haya niebla en tu camino, hay luz en el rostro de Dios. Es mirar hacia atrás y ver sus huellas, mirar hacia adelante y creer que seguirá caminando contigo. Así que no esperes sentir que todo está perfecto para levantar tus manos. Hazlo ahora. Agradece, aunque duela, aunque no entiendas, aunque estés esperando, porque Dios es bueno, porque su misericordia no se acabó, y porque cuando decides agradecer, le estás diciendo al cielo: confío en ti, porque sé quién eres. Y créeme, esa es una de las oraciones más hermosas que puedes hacer. Número 7. Si estás arraigado en Cristo, la gratitud fluye naturalmente. ¿Te has dado cuenta de que una planta no se esfuerza en producir frutos? No está forzando nada. Simplemente lo hace porque está conectada a la tierra, porque tiene raíces profundas que la nutren. Y en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando tú estás verdaderamente arraigado en Cristo, la gratitud no es una obligación pesada, es una consecuencia natural. Así lo dice Colosenses 2, versículos 6 y 7, arraigados y sobreedificados en Él, y abundando en acciones de gracias. No dice forzando gratitud, dice que fluye, porque si estás alimentando tu vida en Jesús, eso se nota. Y uno de los frutos más claros es un corazón que agradece. No se trata solo de haber recibido a Cristo en algún momento de tu vida. Eso es apenas el comienzo. El verdadero camino cristiano es vivir en Él, caminar con Él todos los días. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, quiero construir mi día sobre ti. Y cuando haces eso de forma constante, empiezas a notar un cambio. Tus raíces se profundizan, tu fe se fortalece, y sin darte cuenta, comienzas a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Empiezas a agradecer por cosas que antes pasabas por alto, porque tu alma ya no depende de lo externo para estar en paz. Depende de aquel en quien estás plantado. Fíjate que cuando tus raíces están firmes en Jesús, no necesitas que todo sea perfecto para agradecer, porque no estás viviendo al ritmo de las circunstancias, estás viviendo desde la seguridad de su amor, y eso da libertad. Puedes mirar una situación difícil y decir: esto no me va a derribar, no porque seas fuerte tú, sino porque estás cimentado sobre la roca que nunca se mueve. Esa es la diferencia entre una gratitud superficial que va y viene con el estado de ánimo y una gratitud profunda que se mantiene firme aún en medio de la tormenta. Y es que una fe madura se nota en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo ves lo cotidiano. Has conocido a personas que, aunque estén enfrentando pruebas fuertes, no pierden la paz ni la gratitud. No es magia, es madurez espiritual, porque han aprendido que hay razones para dar gracias incluso en lo más simple. El aire que respiras, una oración respondida, un abrazo sincero, el hecho de que Dios sigue siendo fiel aunque todo alrededor cambie. Esas personas no están negando la realidad, están eligiendo ver más allá de ella, porque sus raíces están donde deben estar. Y esa es la clave. La gratitud es el reflejo de una fe sólida. No es solo una emoción bonita que aparece cuando todo sale como tú quieres. Es una respuesta espiritual que dice: estoy firme en Jesús, y eso me basta. Puedes estar rodeado de caos y aún así tener paz. Puedes estar esperando un milagro y seguir diciendo gracias, porque sabes que tu vida no está al azar, está en manos de un Dios que no falla. Y cuando eso es lo que te sostiene, tu gratitud no depende de temporadas, depende de tu relación con Él. Así que si hoy sientes que te cuesta agradecer, pregúntate algo más profundo. ¿En qué estás arraigando tu vida? Porque cuando te alimentas de noticias, de comparaciones,
de opiniones ajenas. Es normal que falte gratitud, pero cuando te alimentas de la palabra, de su presencia, de su amor incondicional, no necesitas forzar nada. La gratitud empieza a brotar sola, como fruto de una vida conectada, como señal de que estás creciendo, madurando, profundizando. Y recuerda esto, no hay vida abundante sin gratitud abundante. Y no hay gratitud abundante sin estar arraigado en Cristo. Así que vuelve a Él, planta tus raíces, riega tu fe, y verás que sin esfuerzo, la gratitud empezará a llenar tu boca, tus pensamientos, tus días. Porque cuando Cristo es tu raíz, el agradecimiento se convierte en tu forma natural de vivir. Número 8. Recuerda lo que Dios hizo y agradece con todo tu corazón. ¿Te ha pasado que con el paso del tiempo empiezas a olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti? Es como cuando alguien te ayudó en un momento difícil, pero con los años, esa memoria se va apagando entre la rutina y las nuevas preocupaciones. Y sin darte cuenta, tu gratitud también se enfría. Pero cuando te detienes, cuando cierras los ojos y recuerdas con intención, algo dentro de ti vuelve a encenderse. Porque como dice Salmo 9, versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. No es un simple gracias al pasar, es un agradecimiento total de esos que nacen del alma, de lo más profundo del corazón. No estamos hablando de una gratitud automática, esa que repites por costumbre. Estamos hablando de una que involucra todo tu ser. Una gratitud que viene del asombro de recordar que Dios estuvo ahí cuando nadie más pudo estar, que abrió una puerta cuando pensaste que todo estaba cerrado, que sostuvo tu alma cuando ya no te quedaban fuerzas. Esa clase de gratitud no se puede decir a medias, no puede ser mecánica. Es un gracias que vibra, que te quiebra la voz, que te hace levantar las manos aunque tengas los ojos llenos de lágrimas. Es el tipo de gratitud que dice, Señor, me acuerdo, no he olvidado lo que hiciste. Y fíjate en algo, cuando tú recuerdas las maravillas de Dios, tu fe se renueva. Es como si el pasado se convirtiera en combustible para el presente. Cuando piensas en lo que Dios ya ha hecho, empiezas a confiar otra vez en lo que puede hacer. Es como si tu alma dijera, Él lo hizo antes, ¿por qué no lo haría otra vez? Y contar esas maravillas no es para presumir, es para testificar, para recordarte a ti mismo y a los que te rodean que Dios sigue siendo el mismo, que aún hace milagros, que sigue obrando aunque tú no veas el proceso completo. Por eso, cada vez que agradeces, también estás alabando. Tu gratitud se convierte en adoración, porque no solo estás diciendo, me diste algo, estás reconociendo que lo que recibiste no vino del azar, ni de tu esfuerzo, ni de la suerte. Vino de Dios. Cada respiro, cada descanso, cada reconciliación, cada provisión inesperada, todo fue su mano obrando. Y cuando tu corazón entiende eso, la alabanza fluye sola, porque ya no estás enfocándote en lo que te falta, sino en la fidelidad que ya se te ha mostrado. Y eso cambia tu enfoque, cambia tu actitud, cambia la forma en que enfrentas lo que estás viviendo hoy. Pero claro, para poder agradecer así, necesitas ejercitar la memoria espiritual, porque sí, la vida avanza, llegan nuevas preocupaciones, nuevas batallas, y si no haces el esfuerzo de recordar, corres el riesgo de olvidar, de pensar que estás solo, de creer que Dios se ha olvidado de ti, cuando en realidad ha estado ahí todo el tiempo. Por eso, no dejes que el pasado se borre, no borres los momentos en los que oraste llorando y Dios respondió con poder. No olvides aquella palabra que llegó justo cuando ibas a rendirte. Vuelve ahí, revívelo y dale gracias de nuevo, porque esos recuerdos no son solo parte de tu historia, son parte de tu adoración. A veces, el presente se vuelve tan ruidoso que no deja espacio para el recuerdo, pero cuando te detienes a mirar hacia atrás,
a contar todas sus maravillas, como dice el salmista, tu espíritu encuentra un nuevo ritmo, un nuevo aliento, porque la gratitud se fortalece en la memoria, y tu memoria no puede ser débil si has visto la mano de Dios. Así que hoy haz una pausa, recuerda y di con todo tu corazón: Señor, no se me ha olvidado lo que hiciste, te sigo dando gracias por eso. Porque una fe viva necesita de una gratitud constante, y una gratitud constante nace de un corazón que no deja de recordar. Número 9. Agradece por otros y verás cómo Dios une los corazones. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta agradecer? Porque estamos tan enfocados en lo que aún no tenemos que dejamos de ver lo que Dios está haciendo, especialmente en la vida de los demás. Pero hay una verdad espiritual muy poderosa que a veces pasamos por alto. Agradecer por otros también fortalece tu fe. Sí, cuando dejas de mirar solo tu propio camino y te alegras por lo que Dios está haciendo en alguien más, algo en tu corazón se sana, se alinea. Así lo expresó Pablo en 1 Corintios 1, versículo 4, cuando dijo: «Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús». Él no estaba agradeciendo por un milagro personal ni por algo que le pasó directamente. Estaba agradeciendo por lo que Dios estaba haciendo en otras personas. Y eso cambia el ambiente espiritual de una comunidad. Fíjate que agradecer por la vida de otros requiere humildad, porque no estás en el centro. No eres tú el que recibió la bendición, ni el que está siendo promovido, ni el que acaba de dar testimonio de un milagro. Es otro, y ahí es donde se prueba el carácter de tu corazón. ¿Eres capaz de alegrarte de verdad? De decir gracias, Señor, por la bendición de tu hermano, aunque tú sigas esperando. Pablo no solo podía hacerlo, lo hacía siempre. Y ese tipo de gratitud refleja una fe madura, una que no compite, una que entiende que en el reino de Dios no estamos compitiendo por atención, sino compartiendo la misma gracia. Y cuando decides dar gracias por otros, sin darte cuenta, te estás uniendo más a ellos. Porque agradecer te involucra, te conecta, te hace parte de su historia. Ya no estás viendo desde lejos, estás celebrando con ellos. Y eso, espiritualmente hablando, une los corazones. Hace que la comunidad crezca en comunión real. No es solo estar juntos en un mismo lugar, es compartir un mismo espíritu. Agradecer por lo que Dios está haciendo en el otro crea puentes de amor, de comprensión, de gozo compartido. Y eso fortalece el cuerpo de Cristo. Y ojo con esto, a veces estás tan sediento de ver un milagro en tu vida que te desesperas. Pero si miras con atención, verás que Dios está obrando en las personas que te rodean. Y eso no es casualidad, es una señal, no para que envidies, sino para que agradezcas. Porque si Dios lo hizo en ellos, también puede hacerlo contigo. Su fidelidad no cambia. Y al ver su gracia manifestarse en otros, tu fe se alimenta. Te recuerda que Él sigue vivo, activo, atento, que tu turno también llegará. Pero mientras tanto, celebra lo que está haciendo con los demás. Una comunidad donde las personas se alegran unas por otras es una comunidad sana, no perfecta, pero sí viva. Cuando no solo lloramos juntos, sino que también agradecemos juntos, algo poderoso se establece. Porque la gratitud compartida rompe con la comparación, con el orgullo, con el individualismo. Y en su lugar, nace la verdadera fraternidad. La iglesia deja de ser un lugar que visitas y se convierte en una familia que celebras, donde cada testimonio es motivo de fiesta, donde cada victoria ajena también es tuya. Así que la próxima vez que escuches a alguien dar testimonio de lo que Dios hizo, no te compares, no cierres el corazón, alégrate, agradece, porque eso también es fe. Decir, gracias Señor, porque estás obrando en mi hermano.
Y si tú estás actuando ahí, yo sé que también estás cerca de mí. Esa actitud abre el cielo, porque Dios bendice al corazón que celebra sin egoísmo. Y cuando una comunidad entera vive así, agradeciendo no solo por lo propio, sino por lo colectivo, esa comunidad se vuelve imparable, llena de amor, llena de fe, llena de Dios. Número 10. Entra agradeciendo y verás cómo Dios habita en tu interior. A veces llegamos a la presencia de Dios con una lista de peticiones, con el corazón apurado, con pensamientos desordenados. Empezamos a hablar sin darnos cuenta de dónde estamos entrando, pero la Biblia es clara. Salmo 100, versículo 4 dice: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». Y esto no es una sugerencia poética, es una clave espiritual. Porque antes de pedir, antes de llorar, antes de abrir tu boca siquiera, el Señor te dice: entra agradeciendo. Esa actitud transforma completamente tu encuentro con Él. La gratitud es la llave que abre la puerta del alma a una comunión más profunda. Fíjate que no se trata solamente de orar o de alabar, es la forma en que lo haces. La actitud con la que entras a su presencia marca la diferencia entre un momento superficial y una verdadera adoración. Cuando entras quejándote, cuando lo primero que sale de tu boca es una lista de reclamos, es difícil que conectes con lo que el Espíritu quiere mostrarte. Pero si entras diciendo: gracias, Señor, porque hoy tengo vida, gracias porque estás aquí, porque nunca me sueltas, ahí cambia todo. Tu mente se aclara, tu espíritu se abre, tu oración deja de ser vacía y se convierte en un momento real con Dios. Porque sí, la gratitud es mucho más que una emoción. Es reverencia, es humildad. Cuando tú agradeces, estás reconociendo que todo lo que tienes ha venido de Dios, que estás vivo por misericordia, que cada día, por simple que parezca, es un regalo. Y cuando tú entras a la presencia de Dios, con ese entendimiento, con ese corazón rendido, estás listo para recibir. Porque no llegaste por rutina, no entraste de cualquier forma, viniste reconociendo quién es Él. Y eso atrae su presencia, eso abre el cielo sobre ti. Muchas veces queremos adorar con profundidad, pero no empezamos agradeciendo, y sin gratitud no hay verdadera adoración. Porque ¿cómo puedes alabar a Dios si no has reconocido primero todo lo que ha hecho? ¿Cómo puedes declarar su grandeza si no recuerdas que fue Él quien te sostuvo cuando nadie más lo hizo? La alabanza verdadera nace del alma que ha sido consciente de su gracia. No del que lo dice por costumbre, sino del que lo dice con memoria, del que recuerda cada puerta abierta, cada lágrima recogida, cada milagro inesperado, y ese recuerdo te lleva a decir gracias, y ese gracias se convierte en alabanza. Y cuando decides entrar agradeciendo, no solo cambia tu experiencia espiritual, cambia tu atmósfera emocional, cambia lo que sientes, lo que piensas, lo que recibes, porque el agradecimiento te eleva por encima de las quejas, rompe con la ansiedad, derrumba las dudas, y entonces cuando tu corazón se limpia por dentro, Dios empieza a habitar ahí, porque Él no responde a la desesperación desordenada, responde al corazón rendido, y un corazón agradecido es el lugar favorito de Dios para manifestarse. Si tú quieres vivir en su presencia, si tú anhelas sentirlo, escucharlo, ser guiado, empieza con un gracias. Ese gracias te coloca en el centro de su voluntad. Ese gracias no depende de que todo te esté saliendo bien. Es una decisión. Es abrir la puerta y decir: Señor, estoy aquí no por lo que necesito, sino por lo que ya hiciste. Y cuando entras con esa actitud, el ambiente cambia. Sientes paz, sientes dirección, sientes compañía,
porque entraste en el lugar correcto, de la manera correcta, no con prisas, no con exigencias. Entraste con gratitud y Dios honró esa disposición. Así que la próxima vez que vayas a orar, no comiences con tus problemas. Comienza recordando quién te ha sostenido hasta aquí. Haz una pausa antes de hablar. Respira hondo y dile a Dios: gracias por dejarme entrar. Porque cuando entras agradeciendo, no solo pasas la puerta, te encuentras con aquel que habita del otro lado. Y Él no se resiste a un corazón lleno de gratitud. Entra así y verás cómo Dios empieza a habitar dentro de ti. Número 11. Agradece porque perteneces a un reino que jamás será sacudido. Fíjate en esto. Vivimos en un mundo donde todo se sacude. La economía cambia, las noticias asustan, las relaciones fallan, la salud se tambalea. Nada parece seguro. Pero si tú estás en Cristo, hay una promesa firme que lo cambia todo. Hebreos 12, versículo 28 lo dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Lo ves? Tú no estás caminando en algo frágil, no estás sostenido por un sistema humano, estás arraigado en un reino eterno, firme, que nada ni nadie podrá mover. Y cuando entiendes eso, cuando de verdad lo llevas al corazón, la única respuesta lógica y espiritual es la gratitud. Pero no una gratitud superficial. No estamos hablando de decir gracias como un gesto educado. Es una gratitud que nace del alma, que te inunda cuando recuerdas que, aunque el mundo se desmorone a tu alrededor, tú perteneces a un reino que jamás será destruido. Esa seguridad no tiene precio. Saber que, pase lo que pase, tu ciudadanía está en los cielos. Eso debería hacerte despertar cada mañana diciendo: gracias Dios, porque nada me separará de ti. Es un tipo de gratitud que no cambia con las circunstancias, porque está anclada en algo eterno. Y cuando vives desde esa gratitud, no te puedes quedar de brazos cruzados, porque cuando sabes lo que has recibido, algo dentro de ti quiere responder. No por obligación, no por religión, sino por amor. Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo servirte con todo lo que soy? Ese es el motor del servicio verdadero. No es un activismo vacío, es una expresión de gratitud profunda. Porque cuando entiendes que fuiste rescatado, que fuiste hecho hijo del Rey, tu vida deja de girar solo en torno a ti. Comienzas a vivir para agradar a aquel que te dio lo que nadie más podía darte. Y aquí viene algo importante. Esa gratitud genuina también produce temor y reverencia. No miedo, sino respeto, reconocimiento, una entrega seria, porque sabes que no estás siguiendo a cualquier líder, estás sirviendo al Rey de Reyes. Y ese conocimiento no te hace liviano en tu fe, te hace firme, te hace caminar con cuidado, con discernimiento, con pasión. El que realmente agradece no vive con ligereza espiritual, no juega con lo sagrado, vive con una entrega que honra el llamado recibido, porque sabe lo que se le confió, sabe que forma parte de un reino que no se mueve, y eso se refleja en cómo trata su fe. Entonces, ¿cómo se ve una vida agradecida por ese reino inconmovible? No es solo levantar las manos en adoración, es vivir con integridad cuando nadie te ve, es servir cuando nadie te aplaude, es decir sí a Dios, incluso cuando no entiendes del todo, es elegir perdonar, amar, obedecer, confiar, porque sabes quién te gobierna, porque tu gratitud no está en los labios, está en tus decisiones, en tu obediencia, en cómo tratas a los demás, en cómo enfrentas las pruebas. Cada paso que das en dirección a Dios es una manera práctica de decir: gracias por hacerme parte de tu reino. Y eso cambia todo, porque cuando el mundo se agita,
tú permaneces. Cuando otros se desesperan, tú confías, no porque seas mejor, sino porque estás afirmado sobre una roca eterna, y entonces tu vida se convierte en una ofrenda diaria, un testimonio vivo, una proclamación silenciosa que dice: yo pertenezco a un reino que no puede ser sacudido. Y eso, querido amigo, es lo que el mundo necesita ver. No una fe que solo habla de gratitud, sino una que la vive, que la camina, que la demuestra. Porque un corazón agradecido no se conforma con palabras, responde con todo su ser. Número 12. Agradece hoy, mañana y siempre. Su amor no tiene fin. Y si empezaras a vivir la gratitud no como una reacción ocasional, sino como un estilo de vida, ¿qué pasaría si en lugar de agradecer solo cuando todo va bien, aprendieras a decir gracias, incluso en los días donde no ves salida? Salmo 136, versículo 1 dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No dice, porque hoy me fue bien, ni porque tengo todo bajo control. Dice que Él es bueno y que su misericordia no tiene fecha de vencimiento. Eso, por sí solo, ya es motivo suficiente para agradecer hoy, mañana y siempre. Fíjate en algo importante. Dios es bueno siempre, no a veces. Su bondad no sube ni baja según tus circunstancias. Él no cambia si tu día fue complicado, no se aleja si tú te sientes apagado. Su bondad está arraigada en quién es Él, no en cómo te sientes tú, y eso debería darte paz. Porque incluso cuando no entiendes lo que estás viviendo, incluso cuando el dolor golpea la puerta, puedes seguir diciendo gracias. No porque el momento sea perfecto, sino porque su carácter lo es. Porque sabes que detrás de cada día oscuro hay un Dios bueno que sigue obrando por ti, aunque no lo veas. Y su misericordia, su misericordia es el recordatorio más hermoso de que no estás solo. ¿Cuántas veces te has equivocado y pensaste que Dios ya se había cansado de ti? Pero luego te das cuenta de que ahí está, otra vez, levantándote con amor. Y entiendes que su misericordia no se acabó, que no caduca con tus errores, que no se desgasta con tus caídas. Al contrario, cada mañana se renueva. Eso dice su palabra. Y si su misericordia no termina, entonces tu gratitud tampoco debería hacerlo, porque siempre hay algo que agradecer cuando sabes que no estás recibiendo el castigo que merecías, sino el amor que nunca se agota. Ahora, cuando haces de la gratitud algo constante, te vuelves más fuerte, porque la gratitud no cambia las circunstancias, cambia tu manera de atravesarlas. No se trata de dar gracias porque todo salió como querías. Se trata de decir: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. Es elegir agradecer no por lo que ocurre, sino por quien te sostiene. Y cuando adoptas esa actitud todos los días, incluso en los más duros, tu fe deja de depender de tus emociones, se vuelve firme, porque la gratitud es como una raíz que sostiene tu alma cuando todo lo demás tiembla. Y aquí es donde se construye una vida cristiana real. No sobre sensaciones pasajeras, no sobre expectativas rotas, sino sobre una certeza firme. Dios me ama, y su amor es eterno. Y como su amor no se acaba, no hay nada que pueda apagar mi gratitud. Cada vez que dices gracias, cuando estás en medio de la incertidumbre, estás haciendo una declaración poderosa. Estás diciendo: mi fe está firme, no porque todo esté claro, sino porque conozco a mi Dios y sé que Él es fiel. Eso es vivir agradecido. Eso es alabar incluso con el corazón roto. Eso es caminar con esperanza aunque no tengas respuestas. Así que tal vez hoy no tengas lo que esperabas. Tal vez hay oraciones que siguen esperando respuesta, pero aún así tienes razones para agradecer. ¿Por qué? Porque sigues aquí, porque Dios no se ha ido, porque su bondad no ha cambiado, porque su misericordia sigue firme. Entonces, sí, levanta tu voz, aunque sea bajito, aunque te tiemble la fe. Di: gracias, Señor,
porque tú no cambias, porque tu amor me cubre, porque tu misericordia es más grande que mi historia. Y repítelo mañana, y al otro día también, porque cuando sabes que su amor no tiene fin, tu gratitud tampoco lo tiene. Número 13. Agradece aunque todo falte, porque Dios nunca falla. Puedes levantar las manos y decir gracias cuando no te queda nada, cuando oraste y no llegó la respuesta, cuando la puerta se cerró, el sueño se deshizo y todo a tu alrededor parece seco. Eso no es gratitud humana, eso es fe pura, fe que ya no se sostiene por lo que se ve, sino por lo que se cree. Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta? No hay fruto, no hay cosecha, no hay promesa cumplida, pero hay alabanza, hay gratitud, hay alegría, no por lo que sucede, sino por quien es Dios. Cuando no hay nada en tus manos y aún así dices, gracias Señor, estás haciendo uno de los actos de fe más poderosos que existen, porque estás tocando el corazón de Dios sin necesidad de recibir nada a cambio. Estás diciendo con tus actos, Dios, no tengo respuestas, no tengo recursos, no tengo fuerzas, pero te tengo a ti, y eso es más que suficiente. Esa clase de gratitud es un grito silencioso que sacude el cielo. Esa adoración verdadera no nace del confort, sino del quebranto. No depende de lo que ves, depende de lo que crees. Habacuc no se alegró porque las cosas mejoraron, no porque el campo se llenó de trigo de la noche a la mañana. Él se alegró en Dios. Punto. Y eso nos enseña algo profundo. Cuando tu fe madura, deja de depender del resultado. No esperas que todo cambie para agradecer. Agradeces porque sabes que, aunque todo falte, hay una cosa que nunca se irá: la presencia de Dios contigo. Eso cambia todo, porque si Él está, entonces hay esperanza, hay propósito, hay compañía. Y ese tipo de fe te permite llorar, pero con gratitud. Y cuando decides agradecer en medio de la escasez, estás declarando la guerra al desánimo, al temor y a la desilusión. Estás diciendo, no importa que todo se esté viniendo abajo, yo no me rindo, yo sigo confiando, porque tu esperanza ya no está en la cosecha, está en el Dios de la cosecha. Y ese Dios, aunque no lo veas, sigue sembrando algo en lo profundo de tu corazón. A veces no se trata de cosechar éxito, sino resistencia. No estás perdiendo, estás aprendiendo a permanecer. Y esa permanencia solo es posible cuando eliges agradecer en vez de rendirte. Este tipo de gratitud te transforma, te eleva, te saca del lamento y te conecta con una fe más profunda, una fe que no necesita evidencias, solo necesita recordar quién es tu Dios. Una fe que no se rinde cuando todo está oscuro, sino que brilla con más fuerza, porque ya no estás caminando por lo que tienes, sino por aquel que te tiene a ti. Y Él no cambia, Él no falla, Él no abandona. Y mientras Él esté contigo, aunque todo falte, todavía hay motivos para decir gracias. Así que hoy, si estás al límite, si sientes que no puedes más, no lo expliques, no lo justifiques. Solo detente un segundo, respira hondo y di, gracias Dios, porque aunque no entiendo, confío. Aunque no veo frutos, sé que estás aquí. Aunque mi corazón esté herido, tú sigues siendo el Dios de mi salvación. Esa oración, aunque simple, es valiente, es fuerte, y Dios la escucha con el mismo amor con el que un padre escucha a su hijo aferrado en medio del dolor. No te rindas, agradece, y verás cómo tu fe resurge aún en medio de las cenizas, porque la fe que agradece cuando todo falta es la fe que sostiene cuando todo tiembla, y es ahí, justo ahí, donde Dios se manifiesta con más poder. Cuando todo parece perdido, cuando el terreno está seco y el alma agobiada, ahí,
En ese lugar donde muchos se rinden, los hijos de Dios alaban, porque nuestra fe no depende de lo que el mundo puede dar, sino de lo que ya hemos recibido en Cristo. Él es nuestra salvación, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Por eso, aunque no florezca la higuera, aunque falten los frutos, aunque no haya cosecha, con todo nos alegraremos en el Señor. Que tu gratitud no sea momentánea, que no se base solo en los días buenos, sino que se convierta en una declaración firme de confianza. Si este mensaje tocó tu vida, no te vayas sin dejar tu comentario. Escribe algo como: aunque falte todo, yo sigo confiando en el Dios que nunca me ha dejado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que hoy necesite una palabra de esperanza. Porque sí, incluso en la escasez, Dios sigue siendo digno de alabanza.